Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el tema relacionado con la distribución de probabilidad normal. En este caso, la distribución de probabilidad normal emplea o es empleada para variables numéricas continuas, que son aquellas que pueden tener valores en decimales, ¿no? Para ese tipo de distribución utilizamos la siguiente ecuación de estandarización. Z es igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional sobre raíz de n. Esta estandarización es debido a que si yo estoy analizando, supongamos, una variable de peso, pues yo voy a tener, por lo general, una distribución de esta forma como campana de Gauss, en la cual en el centro pues yo tenga el peso promedio de la población que yo estoy analizando. En este caso vamos a poner unos 70 kilogramos, ¿no? Y la mitad de la muestra va a estar por arriba de ese valor y la otra mitad va a estar por debajo de ese valor. Si yo analizo, no sé, la altura, voy a tener una curva normal. En la mitad vamos a tener 1.6 metros. A la derecha de ese valor voy a tener la mitad de la muestra y a la izquierda de esa población voy a tener la mitad de la muestra. Dependiendo del tipo o de la variable que esté analizando, pues tendría que generar una gráfica y una distribución de probabilidad para esa variable. Entonces, como son un sinfín de variables que puedo analizar, es más fácil utilizar una tabla de probabilidades o de distribución de probabilidades estándar, en la cual yo en la mitad de mi distribución pues vaya a tener en general la media poblacional y mis datos vayan a desviarse más 3 desviaciones estándar hacia la derecha y menos 3 desviaciones estándar a la izquierda, y poder emplear esta distribución para todas las variables analizadas. Entonces eso lo hago a través de esta ecuación, ¿no? Muy bien, entonces como primera parte de este tema pues vamos a aprender a utilizar las tablas de distribución normal. En este caso pues vamos a tener dos tablas de distribución normal, una para valores positivos de z, que en este caso va a estar del lado derecho de mi campana de Gauss, y otra que va a ser del lado negativo de mi campana de Gauss. Entonces, dependiendo del valor estándar de la variable, o sea, z, pues yo voy a utilizar una o voy a utilizar otra. En este caso, en el primer ejercicio, pues yo voy a buscar la probabilidad de que mi variable estandarizada sea menor o igual a 1.5 desviaciones estándar. Para eso yo voy a ocupar mis tablas de probabilidad estándar, sobre todo la que tiene valores positivos. ¿Por qué? Porque en este caso el valor al que va a ser menor es un valor positivo de z. Entonces, ¿cómo nos va a estar dando los resultados de probabilidad esta tabla? Si ustedes ven esta imagen, ¿sí? Desde el valor que me están indicando, o sea, el valor de z que va a estar en el eje de aquí abajo, me va a estar dando el área que se encuentra a la izquierda, o sea, con el símbolo menor o igual, ¿no? Entonces, como nuestro valor se encuentra en 1.5, yo tengo que buscar de la siguiente manera, ¿sí? Esta z me va a representar esta que yo tengo acá. Voy a viajar para abajo en la columna hasta llegar el valor del primer entero y el primer decimal, o sea, 1.5. Y después en esta z yo voy a viajar hacia la derecha y voy a sumar el valor que resta. En este caso va a ser 0.05. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos, me va a dar 1.50, que es el valor al que está tendiendo mi valor de z. Donde se crucen estas dos, pues va a ser la probabilidad que yo estoy buscando, ¿no? En este caso, yo voy a viajar de aquí, voy a viajar hasta 1.5 que tengo aquí, es esta que está aquí, y posteriormente yo viajo hasta 0.0. Entonces bajo y la probabilidad va a ser, en este caso,
0.932. Entonces, regresando, pues ya tenemos que aquí que la probabilidad es 0.9332 o un 93.32%. El segundo ejercicio, si yo quiero calcular la probabilidad de que mi variable estandarizada sea menor o igual a 1, de nuevo, el valor de que yo estoy buscando z es en el lado positivo y va a ser el valor que se encuentra o el área que se encuentra a la izquierda de ese valor. Entonces va a ser la que me está dando la tabla de probabilidad. Entonces vamos otra vez a la tabla de probabilidad. Muy bien, entonces ya estamos aquí de nuevo en mi tabla de probabilidades. Entonces el valor de z que yo estoy buscando, voy a bajar en la columna hasta 1.0 y voy a bajar en la primera fila hasta 0.00. ¿Por qué? Porque la suma de esos dos me va a dar 1.00 y habíamos dicho que buscamos la probabilidad de que z sea menor a 1. Entonces va a ser la probabilidad que me va a estar manejando esta tabla. Yo bajo hasta el valor de 1, aquí lo tengo, y selecciono el valor de 0 y donde se crucen esos dos, ahí va a ser mi dato de probabilidad. En este caso va a ser 0.843. Entonces la probabilidad para este ejercicio va a ser de 0.8432 o 84.32%. Ahora, un ejercicio un poco más complejo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que z sea mayor a 1, ¿sí? Mi valor estandarizado es mayor a 1, pero menor a 1.5, ¿cuál va a ser la probabilidad? Si se fijan, aquí ya tengo un intervalo. Lo voy a colocar aquí de esta forma. Aquí está mi campana. El valor exactamente a la mitad pues va a ser 0. Después a la derecha yo tengo el valor de 1 y un poquito más adelante 1.5. Entonces, si yo calculo el valor de z para este dato, pues me va a dar toda esta área que se encuentra aquí. Y si yo lo vuelvo a calcular para 1.5, me va a dar nuevamente toda esta área. Entonces, con el valor de 1.5 yo estaría sumando dos veces esta área. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues el valor de probabilidad, en este caso, va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.5, ¿sí? O sea, el dato que se encuentra más a la derecha, y a esa probabilidad le voy a restar la probabilidad de que z sea menor o igual a 1, o sea, le voy a restar la probabilidad del dato más a la izquierda. Siempre que yo voy a estar trabajando con intervalos, en este caso, en los cuales se va a encontrar mi variable estandarizada, yo voy a hacer eso. Voy a tratar de dibujar mi diagrama, ¿sí? Y al dato que se encuentra más a la derecha, yo le voy a restar el que se encuentra más hacia la izquierda. En este caso estamos hablando de probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.5, le voy a restar la probabilidad de que z sea menor que 1. ¿Sí? Para obtener estas probabilidades, pues yo voy a pasarme de nuevo a mi tabla de probabilidades, en este caso para valores positivos. Muy bien, ahora ya volvimos a nuestra tabla de probabilidades. La primera que voy a calcular pues va a ser la probabilidad de que z sea menor a 1.5. Voy a hacerlo exactamente igual que lo hemos hecho. Voy a viajar en la columna hasta 1.5 y voy a viajar en la fila hasta 0.00, ya que sumados me va a dar 1.5. Y posteriormente voy a buscar la probabilidad de 1.0 y 0.00. Muy bien, entonces aquí primero 1.5, aquí está el valor, y 0.0, aquí está el valor. Entonces donde se cruzan pues va a ser prácticamente este valor, ¿sí? 0.9332. Y luego el de 1.0 pues va a ser 0.84
13. Entonces voy a tener esta y voy a tener .9332. Muy bien, ahora vamos a apuntar esas probabilidades en mi ejercicio. Muy bien, en este caso habíamos visto que la primera iba a ser igual, entonces voy a poner acá la probabilidad de que 1 sea menor a mi dato estandarizado, menor a 1.5, pues va a ser igual a 0.9332, al cual le voy a restar 0.843. En este caso me equivoqué, aquí era 13. Lo voy a poner aquí. Entonces, la diferencia de esos dos va a ser igual a 0.0919 o un 9.19% de que mi variable estandarizada se encuentre en esta área. Muy bien, entonces prosigamos. Si yo quiero calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual, en este caso a 0.44, ¿cuál sería dicha probabilidad? Si se fijan, hasta este ejercicio hemos visto el cálculo de probabilidad de que z sea menor o igual a algo. En este caso estamos hablando de que z sea mayor o igual a algo. En este caso nuestro valor de z es positivo, por eso vamos a ir a nuestra tabla de probabilidad de datos positivos. Sin embargo, esta ecuación, si recuerdan, voy a utilizar esta, en la tabla de probabilidades mencionaba que la probabilidad que te estaba dando era del dato hacia la izquierda, pero ahora me están pidiendo esta área. ¿Cómo puedo utilizar o seguir utilizando mi tabla de probabilidades si el dato que me están dando de probabilidad pues no va a ser el correcto? En este caso, pues yo voy a hacer un pequeño truquito. Yo voy a restar al 100%, o sea, toda el área que se encuentra debajo de mi curva, le voy a restar la probabilidad, ¿sí?, de que z sea menor o igual a 0.44. Haciéndolo de esta forma, yo al 100% le estoy quitando toda esta área y el resultado pues me va a dar el área que yo estoy buscando. Siempre que yo tenga el símbolo de mayor o igual, ¿sí?, voy a hacer esto. Al 100% le voy a restar la probabilidad de z menor o igual en el mismo dato que yo tenía acá. Entonces vamos a pasar a nuestra tabla de probabilidades. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra tabla de probabilidades para datos positivos. Y el valor de z que yo voy a buscar en este caso, en la columna, pues el primer número va a ser 0, el segundo va a ser 4, ¿sí? Y después yo voy a viajar hasta 0.04, que es el valor del tercer decimal que yo tenía. Entonces, donde se junten ambos, pues la suma de estos dos me va a dar el valor de 0.04 que debía de valer z. Entonces voy a bajar hasta 0.4, aquí lo tengo, lo voy a marcar, y yo voy a viajar hasta 0.04. Aquí está. Donde se crucen estos dos, esta va a ser mi probabilidad. En este caso va a ser de 0.67. ¿Sí? Un 67%. Este valor yo lo voy a pasar a mi fórmula para terminar de hacer el cálculo. Muy bien, entonces habíamos dicho que esta probabilidad iba a ser de 0.67, por lo tanto aquí va a quedar de la siguiente forma: 1 menos 0.67. Entonces esto nos da como resultado 33, un 0.33 o un 33%. En el siguiente ejercicio, pues yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0.71. ¿Sí? Mi valor estandarizado debe ser menor a 0.71 desviaciones estándar. Si observas, aquí el valor que yo voy a estar buscando de z pues es negativo, por lo tanto yo voy a utilizar la tabla de probabilidades, en este caso negativos, de valores negativos. Y el valor que me está pidiendo pues es el que me va a entregar la tabla, por lo tanto yo no tengo que aplicar esta metodología. Entonces vamos a pasarnos a esa tabla. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra tabla. Ahora vamos a ver las tablas
con valores de z negativos, y el valor de z que yo voy a buscar es cuando z sea igual a 0.71. Por lo tanto, en la columna voy a buscar el 0.7 y en la fila voy a buscar el 0.01, que sumados me va a dar el 0.71 que yo estoy buscando. Entonces yo bajo, en este caso es menos, perdón, yo bajo hasta menos 0.7, aquí encuentro el valor, y luego en la fila, aquí está el valor que estoy buscando, y donde se crucen, en este caso va a ser la probabilidad que me están solicitando. En este caso va a ser de 0.2389 o un 23.89%. Este resultado lo voy a poner en mi ecuación. Entonces, ya aquí ponemos que era 0.2389 o un 23.89%. Ahora, un último ejercicio para conocer el funcionamiento de las tablas. Yo quiero calcular, voy a poner hasta acá, la probabilidad de que menos 1.57 sea menor o igual a mi variable estandarizada y esta sea menor o igual a 0. Entonces, si te fijas, voy a buscar esta probabilidad, la voy a buscar en la tabla de valores negativos, y este es un caso especial, ya que habíamos dicho que la probabilidad exactamente en medio, hacia la izquierda y hacia la derecha, pues iba a ser la mitad de nuestra muestra. Por lo tanto, la probabilidad va a ser de 0.5 hacia la derecha y de 0.5 hacia la izquierda. Por lo tanto, esta va a ser 0.5. Ya ni siquiera la voy a tener que buscar. Entonces, solamente voy a irme a buscar a la tabla de valores negativos. Entonces vamos a mi tabla. Una vez en la tabla, son de valores negativos, pues el valor que me están solicitando es el de z igual a menos 1.57. Entonces aquí va a ser 1.5 en la columna y 0.07 en la fila. Sumados me va a dar, obviamente este negativo, menos 1.57. Entonces bajo en la columna, en este caso menos 1.5 está aquí, y posteriormente voy a irme hasta 0.07. Y donde se crucen estos valores, ahí va a ser la probabilidad. Entonces en este caso es un 5.82%, que es el que voy a apuntar en mi fórmula. Muy bien, habíamos dicho que cuando yo tenía un intervalo, ¿sí?, el dato que se encontraba más a la derecha se le iba a restar el que se encontraba más a la izquierda. En este caso, el 0 se encuentra más a la derecha que el menos 1.57. Por lo tanto, aquí va a ser la probabilidad de que z sea menor o igual a 0 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.57. ¿Sí? Habíamos dicho que la primera iba a ser de 0.5 por ser el valor que se encuentra exactamente a la mitad, y el otro iba a ser un 5.87, entonces va a ser 0.0587. Por lo tanto, la probabilidad resultante de este ejercicio es de 0.443. Y con esto ya terminamos algunos ejercicios para aprender el uso de nuestras tablas de probabilidad.